PHP también ofrece una serie de funciones, una librería de funciones, pensada para manipular todos los elementos de un array. Por ejemplo, sabemos que existe la función array-push que nos permite agregar uno o varios elementos al final del array. Para hacer esto voy a crear un nuevo documento, lo voy a guardar en nuestra carpeta de ejemplos y se va a llamar 07 funciones arrays. Y lo que voy a hacer en primera instancia es crear un array. Vamos a definir el array de colores, que va a ser un array que tendrá rojo, amarillo, azul y verde. Y lo único que voy a hacer al final es un bar dump de esos colores para poder ver lo que tenemos mientras vamos modificando el array. Entonces, vengo aquí, abro este archivo y tenemos lógicamente los 4 colores que acabamos de definir. Y sabemos que por medio del array-push, array-push, podemos definir en qué array queremos agregar uno o varios colores. O sea que podría poner negro, guardo, voy al navegador y actualizo, y se agrega un elemento más. O pude haber definido más de uno. Negro, blanco, violeta. Guardo y voy al navegador y el array push nos permite crear o uno o varios elementos nuevos en el array. Esto sucede siempre al final, del índice más alto en adelante. Bueno, también tenemos la función array unshift que hace lo mismo pero los agrega al principio del array. O sea que podríamos venir aquí y decirle que quiero hacer un array unshift dentro del array de colores y la misma teoría. ¿Qué colores quiero agregar? Pero en vez de al final, al principio. O sea que van a suceder antes del rojo y todos estos se van a ir desplazando tantos lugares como corresponda. O sea que vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer el bar dump de colores antes de hacer el unshift. Muestro una línea horizontal y luego el bar dump del array de colores después de hacer el unshift. O sea que vamos a definir más colores. Podemos definir entonces un marrón, gris, anaranjado. Y cuando guardo y voy al navegador, efectivamente antes del array unshift tenemos rojo, amarillo y azul como primeros elementos, y luego este elemento que era el índice 0 se corrió hasta el elemento 3 porque estos 3 elementos que agregamos están por delante del primer elemento del array. ¿Qué tenemos también? Así como podemos agregar, podemos quitar elementos. Podemos eliminar el último elemento del array por medio del array-pop. Lo único que recibe es el nombre del array que queremos quitarle un elemento. Vamos a hacer el eco de un párrafo que diga array-push y cerramos el párrafo. Y lo mismo voy a realizar aquí con el array unshift. Así nos quedan como títulos de lo que fuimos haciendo. ¿Sí? Esto es el array push, esto es el array unshift. Voy a hacer entonces, luego de esto, un array pop. Le voy a decir que quiero hacer un array-pop del array de colores. Y voy a hacer el eco entonces también de un título que diga array-pop. El array pop entonces elimina el último elemento del array. En este caso estaríamos eliminando violeta. Y vamos a hacer el bar dump de los colores. Así podemos ver que efectivamente el último elemento, que es violeta, fue eliminado del array. Y así como podemos hacer un array pop, que es del último elemento del array, lo podemos hacer desde el primer elemento con el array-shift, que es el polo opuesto del unshift. Unshift es no hacer y shift es sí hacer. ¿Qué cosa? Eliminar un elemento del array. Entonces voy a duplicar esto y en vez de hacer un array pop, voy a hacer un array shift y vamos a dejar aquí arriba el título de que esto es el array shift. Voy al navegador, actualizo y luego del array pop que viene el array shift deberíamos haber eliminado marrón, por lo cual el primer elemento ahora pasa a ser gris y se reacomodan los demás. El 2 pasa a ser el 1, el 3 pasa a ser el 2 y así sucesivamente. Estos dos métodos en particular, el array pop y el array shift, permiten capturar el elemento eliminado. ¿Cómo se hace esto? Si yo guardo una variable
lo que devuelve la función ArrayPop y le hago también un bardump, vamos a ver que antes de la línea que nos separa con el ArrayShift tenemos un string que dice violeta. ¿Por qué? Porque es el valor que se eliminó de este array. Lo mismo pasaría lógicamente con el ArrayShift. Si lo guardo en una variable y la muestro, vamos a tener, venimos aquí, actualizamos que después de haber eliminado el primer elemento lo tengo en una variable. Esto por si lo necesito por algún motivo para después utilizarlo. Y queda un método llamado array-splice, que lo que permite es hacer cualquiera de todas las cosas, o agregar o quitar uno o varios elementos del array partiendo desde cualquier ubicación. En vez de ser al principio o al final y de uno en uno, podemos hacerlo con varios elementos. Ese array-splice requiere 3 o 4 argumentos. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer la línea que separa uno del otro. Y voy a decirle que quiero hacer un array-splice. Primer argumento, ¿qué array quiero afectar? Vamos a afectar el array de colores. Segundo argumento, ¿dónde voy a poner el puntero para empezar a quitar o eliminar? ¿Adelante de qué índice? Si digo en el índice 0, por delante de gris estoy poniendo el puntero. Si digo el índice 4, por delante de azul estoy poniendo el puntero. Vamos a hacerlo por delante del 3. Delante del amarillo vamos a poner el puntero. Luego recibe un valor numérico de 0 en adelante, que es la cantidad de elementos que voy a eliminar. Si yo le digo que quiero hacer 3,2 y no le indico nada más, lo que estoy haciendo es eliminando desde el tercer elemento los dos siguientes. O sea que estaría eliminando este y este. Vamos a ver esto en ejecución. Hago el bardump de los colores y vamos a poner lógicamente por delante el título que dice ArraySplice. Entonces vamos al navegador, actualizamos y puse el puntero adelante del 3 y eliminé 2. O sea que amarillo y azul tienen que haber desaparecido. Luego de rojo viene verde, luego de rojo viene verde. Efectivamente, hemos eliminado elementos del array. Si hubiésemos dicho que queremos eliminar 0, lo que estamos haciendo es poniendo el puntero por delante de ese color, pero no estamos afectando ninguno para eliminar. ¿Por qué? Porque el cuarto argumento y de ahí en adelante son todos los elementos que queremos agregar luego en el array. O sea que podríamos definir el color cian, vengo aquí, actualizo y entonces tengo gris, anaranjado, rojo y por delante de amarillo puse el puntero y agregué un elemento más al array. Puedo agregar lógicamente todos los que necesite en el lugar que corresponda y puedo agregar y quitar. Por delante de amarillo pongo el puntero, elimino 2 y donde estaba amarillo aparecerá cian. Vengo aquí, actualizo, por delante de amarillo, o sea, luego de rojo tengo el cian y amarillo y azul, que son los dos siguientes, han desaparecido del array. Y lo mismo que pasa con el ArrayShift y el ArrayPop, si esto lo guardo en una variable y le hago el bardump a esa variable, vamos a ver que tenemos los elementos que quitamos del array. Vengo aquí y actualizo y tengo ahora un array con tantos elementos como fueron eliminados de ese array original. Entonces, ¿podemos manipular los elementos? Sí, tranquilamente. Otra cosa que podemos hacer con los arrays es verificar si existen o no existen determinados elementos adentro del array. Para eso podemos verificar dos cosas distintas. Por un lado, podemos verificar si tenemos un determinado valor adentro del array y por otro lado podemos verificar si existe o no existe un determinado índice, sea un índice numérico o sea un índice asociativo. ¿Cómo hacemos esto? Para verificar valores se usa la función inArray. InArray recibe, lógicamente, un array y un valor que vamos a estar buscando adentro de este array en particular. Lógicamente, devuelve verdadero si existe adentro del array y devuelve falso si no existe. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear otro documento distinto que se llama verificar arrays.php. Voy a copiar el array de colores original que habíamos hecho y voy a hacer entonces la variable existe, va a ser el inArray adentro del array de colores si existe azul. Y voy a hacer el bardump de este existe a ver qué es lo que me dice. Vamos al navegador, al listado de ejemplos, abro el de verificar arrays y
Perdón, los tengo al revés. Primero va lo que busco y luego el array. Me quedó al revés esta verificación. Entonces, quiero ver si existe azul adentro del array de colores. Vengo aquí y actualizo y me dice que es verdadero, porque existe. Recordemos que PHP es case sensitive, o sea que azul en minúscula no es lo mismo que azul en mayúscula. Esto ya no existe. Y podríamos verificar, lógicamente, cualquier valor. Si existe negro adentro del array de colores, vengo aquí, actualizo y no existe. Por lo cual, esta variable de tipo booleana se utilizaría en un if. Si existe, dio verdadero, haríamos un eco que diga el color negro existe en el array de colores. Y si esto no sucede, escribiríamos entonces que el color negro no existe en el array. Y solamente para ver que es verdad, hagamos el var dump de los colores. Entonces, vengo aquí, actualizo y ahora me dice el negro no existe, podemos ver que es verdad. Y si busco rojo en vez de negro, vamos a hacer una cosa, hagamos de esto una variable mejor, ¿sí? ¿Qué color estamos buscando? Va a ser entonces rojo, así aprovechamos esa variable en este lugar. Este color y este color si existe o no existe. Voy al navegador, actualizo y ahora me dice que el rojo sí existe, lo cual era cierto porque lo teníamos adentro del array. Y para ver si lo que existe es un índice, tenemos la función isSet. IsSet es la conjunción de dos palabras distintas si está seteado, o sea, si existe un determinado índice del array. La única diferencia con el inArray es que el inArray definía qué contenido estamos buscando adentro de qué array. En el caso del isSet no son dos datos separados, sino que es directamente el elemento al que queremos acceder. Si pesos A fuese nuestro array, directamente pasaríamos, si está seteado, pesos A y el índice al que queremos acceder. Vamos a hacer lo siguiente, voy a venir aquí y vamos a hacer la variable índice. Índice va a ser si isSet, si está seteado, si existe en el array de colores el elemento 2. Tenemos 0, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3. O sea que este índice nos tiene que dar verdadero. Venimos aquí, actualizamos y nos dice que es verdadero. Si pido algún elemento que no exista, por ejemplo el índice 12, que sabemos que no existe, lógicamente devuelve un booleano diciendo que es falso. Esto lo podemos utilizar para no tratar de acceder a un elemento del array que no exista, porque si yo hago directamente un eco del color 12 y el color 12 no existe, por lógica PHP nos va a devolver un mensaje de error diciendo que el índice 12 no existe y que la variable índice que hice en el var dump, perdón, tampoco existe. Esto no debería haber estado. Entonces, como no podemos acceder a índices que no están creados, porque devuelve un mensaje de error, antes de acceder a estos elementos deberíamos verificarlos. Puede ser con un array asociativo, puede ser con un array numérico. Vamos a hacer la variable colors, que va a ser también un array, pero lo que voy a cambiar es que tengo el índice red, que dice rojo, el índice yellow, que dice amarillo, como contenido, el índice blue, que tiene azul, y el índice green, que tiene lógicamente el valor verde. Entonces, vengo aquí, le podría preguntar, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, así como el color lo definimos en una variable, voy a hacer lo mismo con el índice. El índice va a ser la variable green. Entonces voy a preguntar en la variable índice si está seteado o no está seteado de colores este índice en particular. Y hagamos entonces un if que dice si índice nos dio verdadero, vamos a hacer un eco que diga el índice tal existe y tiene el valor, y lo mostramos, del array de colores, este determinado valor. Y si esto no se cumple, o sea que no me dio verdadero, voy a hacer otro eco distinto que diga el índice que estamos buscando no existe en el array. Y este eco, lógicamente, también lo eliminamos.
porque no lo necesito. Entonces, pregunto si está seteado adentro de este array, perdón, no el de colores, el de colors. Adentro de este array, si existe este índice en particular. Si eso me da verdadero, lo mostramos. Y si es falso, nos dice que no existe. Actualizo, me dice que el índice green existe y tiene el valor verde. Y me quedó aquí abajo el otro eco del inArray. O sea que vamos a hacer un eco que separe un ejemplo del otro. Entonces, venimos aquí. El índice green existe y tiene el valor verde. Está perfecto. Si vengo aquí arriba y le digo que en vez de green quiero buscar red, voy al navegador y actualizo. Me dice que red también existe y tiene el valor rojo. Y si esto lo modifico por un purple, me va a decir que purple no existe porque no está en el array. Como no podemos acceder a elementos del array que no existan, deberíamos siempre verificarlos primero con iset. Siempre. Debería ser obligatorio para nosotros como programadores. Y para verificar si una variable es de tipo array, porque queremos recorrerla con un ciclo de repetición, existe la función isArray para definir si es o no es un array tal variable. O sea que si hago separemos con un hr. Si hago el bardump de si es un array que índice, que son strings, me tendría que decir que no es un array ese elemento, pero si le pregunto si es array colores, debería decirnos que efectivamente es un array. ¿Esto por qué? Porque tampoco puedo iterar una variable que no sea de tipo array como si fuese tal. Entonces, en los casos en los cuales la programación no dependa de nosotros, sino que recibamos datos de una librería o de una base de datos o de código de terceros, podemos verificar qué tipo de datos estamos manipulando. Si es o no es un array y si existe o no existe un determinado elemento adentro de ese array en particular. Dos funciones que son importantes para cuando queremos hacer código prolijo. Existe la función sort que nos permite ordenar un array por sus determinados valores. O sea, de menor a mayor ordenar los valores. Voy a venir aquí y le voy a decir, antes de hacer la última muestra, vamos a hacer un hr. Y hagamos de cuenta que quiero hacer un for each que recorra todos los colores como color. Y lo que voy a hacer es un listitem que abre y que cierra con ese determinado color que estamos viendo. Lógicamente el listitem adentro de una etiqueta UL. Abro el UL, cierro el UL y hago el for each que los recorre. Voy al navegador, actualizo y tengo los colores. Estos colores están en el orden en el cual se cargaron en el array. Si antes de hacer el for each le digo que quiero hacer un sort de los colores, voy al navegador, actualizo y tengo ahora alfabéticamente ordenados estos elementos. Pude haberlo hecho en vez de con los colores, con el otro array, el de colores en inglés. Vamos a duplicar esto. Le voy a decir que quiero recorrer colors como inglés y español. Entonces voy a mostrar el color en inglés, espacio y en español. Voy al navegador, actualizo y tengo lo mismo. Bueno, voy a hacer también el sort de esta variable. Hago un sort de colors. Voy al navegador, actualizo y podemos ver que si hago un sort de un array asociativo, pierde los índices asociativos y pasan a ser numéricos. ¿Por qué? Porque como los tiene que reacomodar, lo que genera en realidad es otro array distinto en base a ese y perdí el original. Ya mi array de colores en inglés no tiene más los índices en inglés. Esto es importante tenerlo presente para cuando trabajamos con este tipo de funciones. Tenemos la función rsort, que es un reverse sort, que hace lo mismo, lógicamente, pero ordenando de mayor a menor. O sea que si hubiese obtenido el primer array y en vez de hacerle un sort le hubiese hecho un reverse sort, guardo, voy al navegador y actualizo, tendría de la última letra a la primera letra del alfabeto. Y también podemos ordenar por índices. Tenemos la función ksort, la K es de key, de clave, que va a ordenar por los índices en vez de por los valores. Lógicamente, es importante en los arrays asociativos. Entonces, le voy a decir en vez de un sort al array de colores, que quiero hacer un key sort. Va a ordenar, lógicamente, por los nombres en inglés, que son los índices. Vengo al navegador, actualizo y tengo alfabéticamente por los índices y sí los valores que corresponden. Blue sigue teniendo azul,
green sigue teniendo verde, red tiene rojo y yellow tiene amarillo. Y así como hay un reverse sort, hay un key reverse sort, un KR sort que hace el mismo ordenamiento pero al revés. Le voy a decir que quiero hacer un key reverse sort, voy al navegador y actualizo y tengo primero yellow, después red, después green, después blue. Estas 4 funciones modifican el array original que pasamos como argumento sin que nosotros tengamos que asignarlo de vuelta en otra variable. O sea que principalmente sort y reverse sort hay que tener mucho cuidado de no utilizarlo con un array asociativo porque perderíamos los índices. Nos está quedando la posibilidad de trabajar con algo que en web es muy común. Obtener todos los elementos que hay en un array para crear una única cadena de texto. Supongamos por un segundo que vamos a hacer otro distinto, otro archivo nuevo. El archivo nuevo que es array_string.php. Voy a hacer lo mismo, voy a definir mi array de colores. Este no, en realidad el de colores de aquí. Lo voy a pegar en nuestro PHP. Y supongamos que quiero mostrar esos colores todos de corrido como si fuesen una única cadena de texto. Si hago un eco de colores, y esto ya lo sabemos porque lo hemos probado, vuelvo atrás, actualizo, abro este archivo, me va a decir que no puede convertir un array a string. Eso ya sabemos que no se puede hacer. Ahora, los puedo recorrer con un ciclo de repetición y podría hacer algo, por ejemplo, como esto. Quiero hacer un for each que recorra colores as c de color y supongamos que quiero mostrar el nombre del color, guión, otro nombre de color, guión, otro nombre de color. Voy a hacer un eco entonces de la variable c que tiene el color puntual y el guión. El único problema de esto, y lo he visto un montón de veces en internet, es que el último termina teniendo un guión que no corresponde. ¿Por qué? Porque está perfecto que quede entre los elementos, pero no después del último. Entonces, con estas funciones de unir o separar los arrays, podemos generar una cadena de texto partiendo por todos los elementos que hay en un array. Para eso tenemos la función implode. En vez de hacer un for each, esto lo comento, voy a venir aquí y le voy a decir que quiero hacer un implode de primer argumento, que es lo que quiero utilizar como parámetro para que aparezca en el medio de cada elemento del array. Y el segundo argumento es el array en sí que queremos afectar. Entonces le voy a decir que quiero hacer un implode por barras, por ejemplo, como cadena de texto, coma, del array de colores. Esto lo voy a guardar en una variable llamado colores string y voy a hacer un eco de colores string. Voy al navegador, actualizo y ahora tengo todos los colores con una barra entre una y la otra, pero el último no lo tiene porque lo que hace es insertar ese carácter o cadena de texto entre cada elemento del array. Pudo haber sido un único símbolo como pudo haber sido una palabra, una cadena de texto, ¿sí? Por ejemplo, y además. Entonces vengo aquí y actualizo y me dice rojo y además amarillo y además azul y además verde. Puede ser un solo carácter o pueden ser varios. Ahora, así como está el implode, que de un array genera una cadena de texto, está el polo opuesto, que es el explode. El explode parte de una cadena de texto, busca algún elemento adentro de esa cadena de texto y lo usa como delimitador para separarlo en arrays. O sea que podría venir aquí y tener una cadena de texto, por ejemplo, países, va a ser una cadena de texto, no es un array. México, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador. Y lo que voy a hacer a continuación entonces es hacer un eco de países o un bar dump, así vemos que tenemos. Lógicamente me va a decir que tengo una cadena de texto. Vengo aquí, actualizo y me dice que tengo una cadena de texto, pero lo podríamos separar en un array. ¿Qué es lo que requiere ese explode? De vuelta, dos datos. El primero es qué carácter o palabra o fragmento de texto vamos a buscar en esta cadena de texto, y si existe se va a usar como parámetro de corte. Así como sucedió con el implode, puede ser un solo símbolo como puede ser toda una oración o toda una palabra. En nuestros casos voy a crear el array de países que va a ser el explode por las comas como cadena de texto, porque esto es lo que estoy buscando, de la cadena de texto de países. Esta coma es la que separa este argumento de este argumento y esta coma es la cadena de texto que estoy buscando que aparezca
aquí. O sea que me va a generar un elemento de array distinto por cada vez que aparece esto. Entonces separa México de Brasil, separa Brasil de Argentina, separa Argentina de Uruguay, y si hago el bar dump de los países, podemos ver que efectivamente ahora tengo un array con todas esas piezas. Hay que tener presente que así como PHP es case sensitive, también le interesa mucho que respetemos lo que figura a nivel cadena de texto. Si yo pongo coma y espacio para separar, como no hay espacio después de las comas, cuando vengo aquí y actualizo, tengo solamente un único elemento de array con toda la cadena de texto de corrido. ¿Por qué? Porque no encontró el delimitador. Entonces le voy a decir que quiero que separe por las comas sin espacios intermedios, y pudo haber sido cualquier otro carácter o símbolo. Ventaja a favor de esto: partiendo de esta cadena de texto, yo podría separar el array, hacerle un sort al array de países, y luego, lógicamente, recorrerlo o mostrarlo en la web, y siempre va a estar alfabéticamente sin importar la cadena de texto original. Y por último, nos queda la posibilidad de obtener un elemento al azar de un array. Supongamos que de ese array de países quiero sacar un elemento aleatorio. PHP tiene una función llamada rand. La función rand lo que hace es sacar un valor aleatorio entre dos valores definidos por nosotros. Recibe el número más bajo y el número más alto. Lógicamente, si esto queremos que sea del array, el índice más bajo es el 0, por lo cual va a ser nuestro valor mínimo, y el valor máximo va a ser la cantidad de elementos que tenemos. La cantidad de elementos menos 1, porque nos va a devolver un índice. Si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sale el número 7, no puedo ir a pedir el elemento 7 del array porque hay solamente 6 índices. De 0 a 6 son 7. Entonces le voy a decir que arranque en 0 y que vaya hasta el count de países, que nos va a dar como valor máximo 7 menos 1. Los dos valores que indicamos son inclusives. Puede aparecer el 0, puede aparecer el 7 menos 1, o sea, el 6. Y esto lo vamos a guardar, lógicamente, en una variable llamada azar. Si hago el bar dump de ese azar, podemos ver que cada vez que ejecutemos va a salir un valor aleatorio distinto. Perdón, me está tirando siempre el mismo valor. Perdón, países es un string. Estoy haciendo entre 0 y 0. El array de países es el que quiero contar. Vengo aquí, actualizo y ahora me dice 5, 0, 5, 3, 5, 1. Sale aleatoriamente entre este valor mínimo y este valor máximo un número aleatorio. Obviamente ese número que salió lo voy a utilizar como índice del array para poder mostrar qué país salió aleatoriamente. Entonces vamos a venir aquí y le vamos a decir que haga un eco de el array de países, este elemento en particular. Entonces voy al navegador, actualizo y salió el índice 3. 0, 1, 2, 3 es Colombia. Actualizo, salió el índice 4. 0, 1, 2, 3, 4 es Ecuador. Actualizo y cada vez que actualizo va a salir un valor distinto. Lógicamente, cuanto menos opciones tenga este array, más probabilidad hay de que se repita ese valor obtenido. Y para evitar hacer esta cuenta del count menos 1, PHP tiene otra función llamada array_rand, que lo que permite es sacar un valor aleatorio de un determinado array. En vez de definir cuál es el mínimo y cuál es el máximo, directamente la función se encarga de hacer esto. Entonces vamos a venir aquí y le voy a decir que la variable azar2 sea el array_rand y recibe, lógicamente, como argumento el array que queremos randomizar. Voy a agarrar el array de países y voy a hacer un bar dump de ese azar2. Venimos aquí, actualizo y nuevamente no me genera el elemento del array, sino que lo que devuelve siempre es el índice, por lo cual también va a ser parte de la búsqueda de este array, este determinado índice, pero nos quita del medio hacer esta operación matemática de definir cuál es el valor mínimo del array y cuál es el valor máximo. Entonces vamos a hacer un último eco del array de países de este azar2. Entonces guardo, voy a la web y cuando actualizo el rand entre 0 y 6 me dio 5, obtuve México, el array rand automáticamente me sacó el 4 y obtuve Ecuador. Si actualizo, lógicamente va a ser un valor distinto, a menor cantidad de opciones, más probabilidad de que se repita, insisto en lo mismo. Pero de esta manera tenemos una serie de funciones que nos permiten manipular el array en nuestra página web y poder utilizarlo según lo que necesitemos realizar.